la Licenia. previsión de crecimiento de la economía es, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, es ligeramente positiva, digámoslo así, y difiere de la que tiene el propio Banco Central. De acuerdo al Banco Central, la economía ecuatoriana va a crecer, pero muchos economistas señalan que esto va a ser una especie de rebote y no de crecimiento como tal. Usted, que es conocedor de la materia, ¿cuál es la previsión que debemos creer? ¿La del Banco Central, la del Fondo Monetario Internacional? ¿Va en realidad a crecer o no la economía ecuatoriana o es un rebote? Y si es un rebote, ¿qué pasará después de ese rebote? Hola, Licenia. Un atento saludo a usted, Alexis. Gracias por la invitación. Saludos, Claro economista. que sí, la próxima espero estar de manera presencial pues en este importante medio de comunicación. Bueno, yo creo que el informe que salió el día de ayer se llama el informe de la situación global de todo el mundo, correspondiente al año 2025 y hace proyecciones también al 2026. Y nos deja muy clara la situación muy compleja que estamos viviendo a escala planetaria. Toda la economía global se tenía previsto que iba a tener un mejor crecimiento, eso ya no es así. El tema de los aranceles, impuestos de Estados Unidos, la guerra que tenemos, la guerra brutal entre Ucrania y Rusia, también está afectando y no hay visos de solución. Entonces, en ese mare magnum complicado del mundo, pues tenemos que volver los ojos a nuestro país. Y ahí las cifras no son alentadoras, ese es mi criterio, Licenia, Ujú, en el sentido de que el FMI marca que este año la economía podría crecer 1,7%. ujú. Y es un porcentaje a todas luces, digamos, insuficiente para lo que los ecuatorianos esperamos o lo que quisiéramos, que nuestro país camine más rápido en materia de crecimiento económico. Y ese valor de 1,7 pues implica que sí es una especie de rebote, pero como digo, insuficiente, porque la economía en el 2024 entró en una fase recesiva de -2%, es decir, no vamos a poder recuperarlo del 2024. Entonces son temas difíciles. Ahora sí he revisado también para esta entrevista, claro que sí, con mucho detenimiento el informe del Banco Central. Yo creo que ahí ellos proyectan el 2,8. No creo que se trate de decir está bien, está mal, sino que digamos, los supuestos que se utilizan tanto el Fondo Monetario Internacional como los del Banco Central difieren. Y como los supuestos, porque estamos haciendo una visión de futuro, cómo terminará la economía el 2025, entonces ahí viene la diferencia. Pero yo creo que la conclusión en este rato para los gobernantes, este rato para los ciudadanos ecuatorianos, es que estamos en situación súper difícil y que la economía no está respondiendo como debería o como quisiéramos que responda para lo que a todos nos interesa en este momento, es generar ingresos, es generar empleo. La situación realmente para el ciudadano común y corriente, debo decirlo, y se nota, pues es difícil, es Ujú. dura, cada vez es muy complicado generar ingresos, tener una vida más o menos razonable para las grandes mayorías. Entonces, va por ahí el análisis y bueno, hay que ya ir mirando qué alternativas tenemos en esta coyuntura, como digo, súper complicada en el mundo y en el Ecuador en particular. ¿Cómo está, economista? Un gusto saludarle. Buenos días. Esa expectativa que tiene el Fondo Monetario Internacional de un crecimiento de 1.7 para el Ecuador en este año, ¿cuánto nos va a ayudar a recuperar el terreno perdido? Según el propio Banco Central, el Ecuador experimentó un decrecimiento del PIB durante el 2024. Entonces ahí, esa expectativa que hay, ¿cuánto va a mejorar en, por ejemplo, recuperar los índices del PIB? A ver, cuando uno hace este tipo de análisis macroeconómico, siempre hay que mirar como una tendencia, ¿no es verdad? Porque nada en economía es de la noche a la mañana. El Ecuador, la economía ecuatoriana se cayó en el COVID. Hagamos rápidamente una visión, Ujú. una retrospectiva hacia atrás. Se cayó -9%. Al año siguiente, el 21, hubo un rebote que se llama, más o menos equivalente al 9%, es decir, nos caímos 9 metros y volvimos a salir otros 9 metros. Pero a partir de ahí, hubo un crecimiento del 6 en el 2022, luego en el 4, luego el 2 y luego -2. Entonces, esa tendencia es lo que a mí me interesa resaltar. Es una tendencia donde claramente muestra que la economía, sus bases materiales, humanas, de alguna manera, no son suficientes para sostener
un crecimiento. Y está ahí con los datos que estoy indicando. Y si uno contabiliza el 2020 al 2024, es media década. O sea, 20 al 24 son 5 años. Entonces, en 5 años, no ayer, no hoy, sino en 5 años la economía no tiene las bases materiales, tecnológicas, humanas, para poder proyectar un crecimiento más razonable, más a tono a las necesidades del país. Entonces, si la cifra que cogemos del FMI, que dice 1.7, y la comparamos con el -2, pues bueno, estamos diciendo, lo peor sería seguir en recesión. Al menos hay el mensaje de que la economía va a recuperar su 1.7, y ya lo comenté, inferior a lo que hemos perdido, digamos, en el 2024. Esa es la situación súper compleja, y yo sigo reiterando ese mensaje. Nos debería hacer un llamado a los ecuatorianos a tomar un poquito más de conciencia de estas cifras, de este comportamiento macro, porque al final del día nadie se escapa, digamos, de la macroeconomía. Nadie de nosotros, ni el empresario, ni la empresa grande, ni la pequeña, ni el campesino, todos jugamos, digamos así, todos estamos en este campo de acción llamada economía nacional. Y no es eso, no es bueno, es complicada, es un llamado de atención. Hay que empezar a mirar quizás de otra manera ciertas políticas, cierta acción. Y también lo que decía la entrevistada anterior, yo creo que no solo es el Estado el que nos debe salvar la seguridad, sino que también nosotros, la sociedad también tiene que aportar y organizarnos de mejor manera para contribuir a los cambios. Si no, no vamos muy lejos. Vamos a seguir el próximo año. La previsión, de una vez adelanto, que está diciendo el FMI para el Ecuador, seguirá en alrededor del 2,1%, es decir, seguimos ahí mismo. O sea, en los próximos 2 años seguiríamos más o menos en los mismos niveles, y eso me parece que requiere reflexión, conciencia y participación. Ahora, economista García, ese 1.7% del Fondo Monetario Internacional, o el 1.6% que habla el Banco Central, eso traducido al ciudadano común y corriente, ¿qué va a implicar? Porque si usted dice que es un crecimiento o un rebote, como lo quieran denominar, insuficiente, y si el mismo Fondo Monetario Internacional informa que puede haber un desempleo del 4% para el 2025, ¿eso cómo se va a traducir para el ciudadano? ¿Y qué va a tener que hacer el gobierno para enfrentar ese escaso crecimiento económico, si va a ser insuficiente para afrontar todas las necesidades que tenemos? Entre ellas, la misma seguridad, el reactivar la economía para evitar lo que usted está diciendo, que los ciudadanos ahora mismo ya no tienen liquidez, y para enfrentar este 4% de desempleo. Yo creo que esas son las dos preguntas relevantes. ¿Qué vamos a hacer los ciudadanos? ¿Cómo nos vemos afectados en esta realidad complicada? Y lo otro, inmediatamente, ¿qué debe hacer los gobiernos? Porque en este país hay 3 niveles de gobierno: el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados, dividido en provincial, cantonal y parroquial, porque eso también algún día habrá que decirlo. Bueno, ¿y cuál es el rol de los gobiernos locales en materia de reactivación económica? Empiezo por la sociedad, digamos así. Yo lo que creo es que en estas circunstancias no podemos esperar generación de empleo formal. Y tal es la situación que ya sabemos, aproximadamente un 56% de la fuerza laboral en el Ecuador trabaja en la informalidad. O lo podemos ver de la otra manera, que es otra manera de medir, es que un 33%, 1 de 3, tenemos un empleo formal o un empleo adecuado. El resto tiene un empleo sin garantías legales y necesarias de ingresos y de tiempo de trabajo. Entonces, este crecimiento, el mensaje es directo. Señores, no esperemos grandes oportunidades de empleo. Y ese es un mensaje duro, terrible. Es duro para el ecuatoriano, para mis jóvenes que salen de la Universidad Central del Ecuador. Les estamos educando, salen entusiasmados, emocionados de sus profesiones. ¿Para qué? Para engrosar las filas del trabajo informal. Entonces es duro el mensaje. En realidad, ahí es una cuestión complejísima. Como digo, no esperaríamos posibilidades de empleo. 2, vamos hacia el gobierno, digamos, el gobierno central. Yo lo que creo, y en mis redes sociales, lamentablemente, bueno, no puedo hablar a nivel institucional, aunque debería ser una posición de toda la academia, es que este momento, y como empezamos nuevo gobierno, digamos, reelecto,
el 24 de mayo, yo creo que debería llamarse un acuerdo nacional para un plan nacional de reactivación económica, en donde se conjuguen dos agendas, la agenda del gobierno presidido por el señor Noboa reelecto y la agenda de la nueva Asamblea Nacional. Ponernos de acuerdo, hacer un pacto de unos 2 años al menos, que nos permite enfrentar esta dura realidad. El mundo no va a cambiar, no vemos ninguna opción de que el contexto pase lo que pase, es que el señor Trump, no vemos ninguna posibilidad de que haya una mejora considerable y que al Ecuador le beneficie por ser un país, obviamente parte del mundo internacional. Entonces, en esas circunstancias y con lo que estamos viendo, creo que por ahí debería empezarse un plan económico de reactivación productiva. Sí difiero con usted, Liceña, hay un punto ahí, pero es un poquito técnico. Los ecuatorianos, este momento hay un buen nivel de liquidez en el sistema financiero. Los ecuatorianos ahorramos, o sea, Sí, ya pero no sabemos es que la las realidad de clases todos los populares no ahorran. ecuatorianos. Sí, sí, ¿Perdón? y tiene todo el derecho a diferir. Yo lo que le digo es que Así, no es la claro. realidad de todos los ecuatorianos. Puede ser que una gran parte de la población tenga la bendición de tener ahorro y tener liquidez en un banco, pero no es la realidad de todos los ecuatorianos. Hay Exacto, a ese personas que punto viven voy. con menos de $3 al día. Muchísimas personas. Son esa ha 7 sido la millones, discusión. 7 millones de pobres en el país. Entonces no es la No, de realidad de la acuerdo. gran mayoría. Liceña, y ese debate no se dio en la discusión electoral en la primera ni en la segunda vuelta. Porque el problema es cómo hacemos que la liquidez llegue a la gente. Sí, ese es el tema. Cuando a mí me ponen a debatir el tema de la dolarización y vemos todos los indicadores de liquidez nacional, lo que es la de liquidez total, la liquidez sube cada año. No hay un año en donde caiga la liquidez. Pero la liquidez no llega a la gente. Entonces necesito, por ejemplo, una buena política. Este momento parte de esa agenda nacional de reactivación que estoy proponiendo, que estamos diciendo de alguna manera desesperadamente, porque esto hay que buscar salidas, no podemos quedarnos callados, ni quietos, ni tranquilos, por el lado del poder político y por el lado de los ciudadanos. Por ejemplo, es cómo hacemos para que llegue justo, yo coincido ahí, sí, Seña, con usted, cómo hacemos para que llegue a esos 7 millones de personas bajo la línea de pobreza. Pues no hay otro mecanismo, entre otros, el principal es que el sistema financiero nacional que comprende banca privada, 24 bancos, que comprenden 404 cooperativas y mutualistas, que comprenden los bancos públicos, todos señores a trabajar al unísono para entregar ese crédito, ese microcrédito, que a su vez genera empleo, que a su vez genera ingreso, que a su vez contrata a un proveedor. O sea, no hay misterio en economía. El problema es que no, o sea, necesitamos acuerdos nacionales para avanzar en eso. Pero si estamos queriendo ver cuestiones que no son, digamos, van en la línea de sacar al país adelante, no sirven. Entonces necesitamos que el sistema financiero, con política pública muy clara, muy directa, pues funcione mejor. ¿Y qué significa función? Discutamos cuál es la política de tasas de interés, discutamos una serie de trámites del sector productivo, sobre todo la pequeña y mediana empresa, ha dicho, necesitamos más facilidades de trámites, de presentación de solicitud de crédito en el sistema financiero. Bueno, entonces revisemos eso. Revisemos los procesos de garantía que se pueden crear para los pequeños emprendedores y gente joven que se incorpora al mercado de trabajo y a la producción. Hay tantas cosas que sí se puede hacer, pero dentro de una visión económica de, no sé, me suena medio político, pero lo voy a decir ya, que es una especie de salvataje económico para el país en esta situación. Y no Y puede, eso no se es, no hace. puede ser entendido como, ya que usted ha usado esa palabra, economista, creo que es pertinente además el uso de la palabra, no puede ser entendido como salvataje toda esta oferta y feria de bonos que ha hecho el gobierno durante esta época de campaña y después. Bueno, a ver, ahí sí, claro, habría que entrar a un debate hasta dónde podemos llegar bajo el bono. Yo defiendo el tema del bono bajo un concepto técnico, Ujú. que toda persona que está bajo vulnerabilidad debe recibir el apoyo del Estado a través de un bono, llámese como se llame. Si yo soy un arrocero, Alexis, te pongo el ejemplo, y se me inunda toda mi producción, y vivo de eso, y tengo hijos, ¿y qué hago? Ujú. Debe entrar el Estado. O sea, ahora, que eso sea la política nacional de reactivación, por favor, eso no nos pueden plantear así. Ujú. Entonces, las cosas hay que manejarlas en sus respectivos niveles,
Me parece que puede ser y es necesario ciertos bonos. El bono de desarrollo humano, los bonos de protección social, hay que sostenerlos como sea. Eso no hay discusión. Quizás es una de las políticas de Estado, miren, de Estado, porque el bono de desarrollo humano viene desde los años 90. Quizás de lo poquísimo de Estado que hemos hecho es eso. Que sí, que hay problemas, que el registro social hay problemas, que hay una persona joven que no se merece, pero eso es casuística, eso no nos debe a los ciudadanos desviar. Este país necesita garantizar un mínimo de ¿cómo decirlo?, de respaldo de nosotros, los ciudadanos, a las personas más pobres. El bono productivo, el bono porque hago una actividad de protección ambiental, porque creo 3 meses un empleo emergente. O sea, si es que es así y es coyuntural y permite aliviar de cierta manera las vulnerabilidades, vamos, adelante. Pero que eso no puede ser la política nacional de reactivación. Los jóvenes no necesitan bonos, ¿no? Los profesionales no necesitan bonos, necesitan oportunidades de empleo. Va por ahí un poquito la línea. Y ahí sí hay que ser críticos. Hagamos eso, pero que no nos planteen como una cosa permanente y como que eso es la gran política de reactivación. No estamos de acuerdo en eso bajo ningún punto de vista, sino que hay que encontrar estas otras salidas. Acabo de mencionar una salida, el sistema financiero nacional. Hay que trabajar con el sistema, también escuchar dentro de los análisis internacionales que se hacen del Ecuador. Hay que también de alguna manera tener esa política que se llama macroprudencial, pero hacerlo de la mejor manera posible, que sea adaptativa a la realidad del país. Si hay mayor depósito, pues veamos el mecanismo que esos depósitos, que de pronto también es el sacrificio de todos nosotros los que podemos tener un pequeño ahorro, pues sea de la mejor manera canalizado a los sectores productivos, al microcrédito. Entonces, aquí no hay que ver cupos, no hay que ver ¿no es cierto?, problemas como tales, sino no quedarnos ahí, mejor dicho, en los problemas, sino buscar las alternativas. El otro que yo veo emergente y que se puede trabajar en la línea de la protección ambiental, porque eso, Alexis y Liceña, así como hablamos de la seguridad, que todos nos importa, hablemos también de la vulnerabilidad ambiental que tiene el país. Estas inundaciones, en julio estamos ya viendo ciertas predicciones de que podemos tener otra vez una sequía importante. Entonces, pero ahí no solo el problema. Chile es uno de los países que más cooperación internacional logra, ya sea renegociando su deuda, ya sea contratando bonos o adquiriendo bonos temáticos para la lucha contra el cambio climático. ¿No será que podemos ponernos de acuerdo en una estrategia nacional de protección y reacción frente al cambio climático, señores? Por favor, eso de mano del gobierno nacional, porque ahí necesitamos el gobierno nacional, que también debe tener claridad en esto, de mano de los sectores sociales, de mano de los sectores productivos, de mano de los gobiernos locales. Qué bueno que ya tengamos 4 geoparques, ¿no? Nos dio ejemplo Imbabura. Ya, pero necesito recursos para que esa cuestión proteja nuestra gran biodiversidad, dé oportunidades de empleo, podamos incorporar temas tecnológicos. Entonces, yo pongo 2 elementos de lo que estoy llamando, ya con Alexis estamos de acuerdo, esta agenda de salvataje económica. No es un salvataje porque suena medio político, ¿no? Porque nos trae malos recuerdos. Sí, no. Y por último, decir, oye, ¿qué no seamos tan hacer? Pero bueno, supersticiosos. creo que el mensaje, gracias a Radio Pichincha, creo que hemos podido poner un mensaje ahí de que los ciudadanos también empecemos a reclamar y a tomar posición y a tomar participación. Este salvataje, entre comillas, no se hace por una sola persona. Esto se hace porque el gremio aporta, porque los sindicatos se comprometen, porque las asociaciones de la economía popular, todos queremos empujar el carro en la misma dirección. Pero si cada quien empuja por diferente dirección, pues seremos uno de los países perdedores de la situación muy complicada a nivel global que este informe último del FMI lo pone. Si yo fuese estadounidense y leo esto, el costo de la política arancelaria para el estadounidense este rato es una caída del Producto Interno Bruto equivalente al 1% más o menos. Oye, economista, y sobre ese tema, el mismo Fondo Monetario Internacional
dice que esta guerra comercial, el incremento de los aranceles, va a afectar el precio del petróleo y podría provocar también una caída en el dólar o una apreciación del dólar. En cualquiera de los casos, ¿cómo esto va a impactar en la economía ecuatoriana? Porque nosotros somos exportadores de petróleo, es la principal fuente de recursos para el fisco. Si se aprecia el dólar, ¿qué va a ocurrir? Si caen los precios del petróleo, ¿qué va a ocurrir con la economía ecuatoriana? ¿Cómo va a impactar esto a la economía nacional? Eso, si es que los dos, sobre todo si se aprecia el dólar y el precio internacional del petróleo, es un shock externo que nos debería poner ya a la defensiva, porque eso va a ralentizar más la economía. Si el 1.7 estamos diciendo es menor a la caída del 2024, imaginemos si esto se profundiza. El tema, el riesgo país este rato del Ecuador bajó en estos días a 12 puntos, digamos. ¿Sí? Si queremos pedir un crédito internacional, el riesgo a cubrir es 12 puntos. Estaba mirando el riesgo de Uruguay es 100 puntos, el de Colombia es 400 puntos. Yo creo que el Ecuador podría bajar ese riesgo. ¿Y por qué menciono eso? Porque este riesgo también tiene relación con el precio internacional del petróleo. Las calificadoras de riesgo le dicen al Ecuador, déjame ver tus ingresos, los ingresos petroleros son importantes para el fisco, también es una generador de divisas para la balanza comercial del Ecuador. Entonces, nos preocupa mucho eso, que los precios del petróleo bajen a mínimos. El día de hoy está a $50 el precio del barril internacional y nos preocupa muchísimo porque no esperaríamos que eso pase, porque nos pondría en más dificultades a la economía internacional. No podemos adelantar porque esa variable precio de petróleo depende de varias cosas, incluida la propia política de Estados Unidos, que sabemos es uno de los principales productores y consumidores de petróleo. Entonces la industria petrolera estadounidense también está ya preocupados porque a ese nivel muchas de las inversiones que han hecho ya no son rentables. Y eso va a generar baja de producción petrolera, desempleo, entonces tampoco conviene al mundo descender hacia abajo a precios mínimos de petróleo. Así que estamos a la espera y eso será un buen indicador. Si el precio se recupera, posiblemente el riesgo país baje para el Ecuador y eso sí nos interesa porque de alguna manera desde mayo del 2025, este año, estoy pensando el nuevo gobierno, asume una agenda económica, entre otros puntos, con una buena, adecuada y de mediano plazo, una política petrolera que nos permita recuperar la producción que se ha ido año a año bajando, que nos permita industrializar mejor el petróleo, que se nos permita mirar de diferente manera esta riqueza que es de todos los ecuatorianos y que debería estar al servicio de todos nosotros. Va por ahí un poco el análisis. No se puede adelantar todavía la perspectiva del petróleo, pero más bien estamos en ese ámbito de preocupación que habrá que esperar las próximas semanas y meses por dónde será la gran tendencia que marque la cancha hasta el 2025.